¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar hoy día? Como lo ha hecho los días anteriores. Amén, ¿cierto? Entonces usted va a abrir su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a hablar sobre Jonás. ¿Quién conoce la historia de Jonás? Que levante la mano. ¿Quién conoce la historia de Jonás? Ya, o sea, la gran mayoría no conoce la historia de Jonás. ¿Cómo dice una canción? O sea, parece que más de la mitad no se sabe la canción. ¿No conoce la historia de Jonás? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este profeta. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que Dios tiene preparado para este hombre de Dios. Así que usted va a situarse en todo el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro de los profetas menores. Es un libro cortito, te lo puedes leer en menos de 5 minutos. Tiene tan solo 4 capítulos y es muy extraño un poco la historia de Jonás. El libro de Jonás es un poco extraño porque el libro de Jonás nos relata una historia de un mensaje de un profeta hacia una nación, sino que relata la vida del profeta en cómo se comunicó con Dios en un punto determinado de su historia. Y es sumamente importante poder darnos cuenta de que Dios quiere preparar a Jonás. Dios quiere preparar a nuestras vidas. Entonces el día de hoy yo quiero hablarte bajo el título de una preparación sin límites. Dios quiere preparar tu corazón. ¿Cuántos creen que es necesario prepararse? Yo no sé qué vas a hacer tú cuando llegues a tu casa con el llamado. No sé cuál va a ser la conversación que vas a tener con tus padres. ¿Te vas a sentar con ellos y les vas a decir, papá, mamá, creo que tengo un llamado a las misiones? ¿Qué? ¿Cómo eso que te vas a ir a las misiones? O, papá, mamá, creo que quiero irme al instituto bíblico cuando termine mi carrera o cuando termine cuarto medio. Sin duda van a haber muchas interrogantes en los padres, en nuestras familias. Quizás los que están casados cuando lleguen a su casa y conversen van a decir, ¿qué vamos a hacer con esto que Dios nos entregó? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido en estos 4 días? Por eso yo quiero hablarte sobre esto tan importante que es la preparación. Un llamado que se queda tan solo en las lágrimas, un llamado que se queda tan solo en lo bonito que fue el campamento, con el tiempo se va a diluir y va a fracasar y no se va a concretar. Yo hoy día vengo a pincharte el globo de la emoción, vengo a pincharte el globo de lo bonito que fue esto, de lo emocionante que fue, y quiero que podamos poner los pies sobre la tierra, pero con el corazón en el llamado. Porque en realidad el llamado se va a concretar si tú y yo dejamos que Dios sobre en nuestra vida. Si tú no dejas que Dios sobre en toda tu vida, no vas a poder completar este llamado. Nos encontramos en este libro y en realidad nos encontramos con un profeta de Dios. Y es genial darnos cuenta de que este libro, más que mostrarnos un mensaje profético, nos muestra cómo Dios se toma el tiempo para preparar el corazón de a quien ha llamado. Siempre cuando leemos a Jonás tenemos un prisma y hablamos de la desobediencia, ¿cierto? Siempre cuando vemos a Jonás vemos a un profeta desobediente, pero nos estamos olvidando que en esta ocasión vamos a cambiar este lente, nos estamos olvidando de que es un hombre común y corriente, lleno de cargas y lleno de un llamado, pero también carga con su propia vida. Entonces el profeta Jonás no es solamente un profeta, es alguien como tú, alguien que tiene un llamado de parte de Dios, que está ejerciendo un servicio a Dios, pero que también tiene montones de líos internamente, montones de líos. Y lo vamos a ver en casi todo el libro. Jonás fue elegido por Dios para llevar el mensaje, y no solo al pueblo de Israel, sino también a las naciones aledañas a Israel. ¿Sabes qué? Hay algo muy importante
La Biblia no lo dice, pero cuando uno se prepara y hace una exégesis del pasaje, te vas dando cuenta de que Jonás vivía en una región y probablemente él era de la tribu de Zabulón. Zabulón era el sexto hijo de Lea. Y es algo muy importante destacar porque esta tribu tenía una importancia en el plan de Dios. Esta tribu se encontraba cerca del Mediterráneo, al norte de Israel. Entonces el llamado de Jonás era muy claro que podría ser a Nínive, porque Nínive quedaba aproximadamente un poco más de 1 kilómetro de donde posiblemente estaba situado Jonás viviendo. Entonces Nínive, que era la capital del reino asirio, que tenía conflictos con Israel, este era un pueblo despiadado, un pueblo que en realidad mataba mucho a las personas, las despellejaba, era un pueblo en realidad malo. O sea, ¿tú quieres ver la maldad encarnada? El pueblo de Nínive. Los ninivitas eran, pero no eran del verbo malo, eran la palabra maldad. Los ninivitas realmente eran alguien que no tenían perdón de Dios. ¿Conoces tú a alguien que tú puedas decir, estos no tienen perdón de Dios? ¿O soy yo el único que a veces piensa así? Seamos humanos. Dejemos el sentido evangélico de lado. Dejemos la aureola y las alitas afuera. ¿A veces has pensado que alguien no merece a Dios? Yo creo que más de algunos hemos dicho, no, estos de acá no, esto ya se perdió, lo entregamos a Satanás, que se pierda. ¿Sabes qué? Jonás estaba en este conflicto, donde sin duda alguna él podía decir que merecía morir sin arrepentimiento. Allí fue enviado el profeta, al lugar donde no quería ir por razones muy justificadas. Así que si tú dices, yo no quiero ir porque esto me pasa y creo que es justificado no ir, ponte atento, porque Dios siempre nos manda donde no queremos. Dios siempre va a poner en tu corazón el no ir a algún lado y va a ser sumamente razonable no ir. Pero Dios te va a enviar ahí. Es sencillo seguir el llamado de Dios cuando estamos en un lugar cómodo. Es fácil seguir el llamado del Señor cuando te dicen, ¿cuánto tienen un llamado pastoral acá? La mano viene en alto para identificarlo. Tengo una triste noticia. No te vamos a entregar un templo con llave y 100 personas. Vas a tener que ir y abrir tú solito todo. ¿Quieres seguir siendo pastor? Es difícil. El ministerio no es fácil. No, esto de predicar, de que Dios te use, de que caiga la presencia de Dios, no es algo que tú puedas entrenar. Es gracia de Dios. Es la unción del Espíritu Santo en tu vida. Pero seguir adelante con la actividad del ministerio te va a costar todo. Todo lo que en tu vida se llama todo. En este libro vamos a ver nosotros que cuando recibió el llamado, en el versículo 1 del capítulo 1, dice que Jonás toma otra decisión. En vez de ir a Nínive, él toma una dirección contraria y baja a Jope. Hagámonos una idea, él estaba aquí y tenía que ir a Nínive, era como subir un peldaño más. Pero él va a Jope. Ir a Jope son como 3 peldaños más abajo. O sea, estuvo dispuesto a ir más lejos, a un puerto, para tomar una nave a Tarsis. Y Tarsis, dicen los historiadores, que probablemente se situaba a donde está hoy en día España. O sea, es una locura. Estaba dispuesto a irse más lejos de donde Dios lo estaba llamando. Porque era razonable no ir a predicarle a los ninivitas, porque eran malos. Pero hay una razón de todo esto. Él decide ir al sector de Jope, al sur, en la tierra de Judá, toma la nave y allí empieza una locura. Y dice que él se quiere ir lejos de la presencia del Señor. ¿Sabes que en esos tiempos aún estaba la idea de que Dios era un Dios territorial?
y que Dios solamente era el Dios de Israel y que solamente gobernaba en ese lugar? Es loco, ¿no? Hoy en día nosotros sabemos que Dios es Dios de toda la tierra y de todo el universo. Pero la visión de Jonás era solo territorial. Nosotros hoy día sabemos que Dios está en todo lugar. Es imposible escaparse de la presencia de Dios. El corazón del llamado, de aquel que es llamado, tiene que ser tratado. Jonás estaba dispuesto a sabotearse a sí mismo. Yo me pregunto, ¿te estás saboteando tú mismo tu llamado? ¿Te estás saboteando tú lo que Dios puso en tu corazón o lo están haciendo otros? Yo creo que gran parte lo saboteamos nosotros mismos. Nuestra gran lucha es contra nosotros mismos. Así que no le eches la culpa a Satanás cuando son tus decisiones. No le eches la culpa a Satanás cuando tú eres el que ha tomado la decisión de ir a Jope y tomar una nave a Tarsis, cuando ya deberías haber estado en Nínive. El profeta debe ser tratado. No basta solo con tener un llamado. Para que tu llamado no tenga límites, tenemos que dejarnos en las manos del Señor. Dejarnos tratar por Dios. Y dejarse tratar por Dios no es fácil. No es sencillo. Dios te va a destrozar. Dios te va a partir en pedazos. Dios te va a meter y te va a hacer de nuevo. Y ese proceso es doloroso. Dios quiere ensanchar tu corazón, pero ese proceso es doloroso. ¿Sabes que el profeta nos muestra varios claros signos de autodefensa a lo largo de todo el libro? Así que yo les voy a dejar el libro para la casa, porque si lo leemos completo vamos a demorar mucho. Pero vemos varias cosas importantes en todo el libro de Jonás. Jonás tiene signos de autodefensa, es decir, él mismo se empieza a defender de lo que está sucediendo. Lo primero que él dice que él no va a ir allá porque en realidad la gente es mala. Entonces dice, no, me voy a Tarsis. Entonces lo primero que hace es negar. Jonás tiene una autonegación. Intenta huir de la misión de Dios que él le ha encomendado, se embarca a Tarsis y está negando la realidad de su llamado, está negando la responsabilidad como profeta. Dice que él se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos negado el llamado de Dios en nuestra vida? Y ese es un mecanismo de defensa, porque me da miedo el ministerio, porque me da miedo lo que me digan mis padres, me da miedo lo que digan mis amigos, me da miedo que me traten de esta manera, me da miedo perder el trabajo, y si Dios me llama a tiempo completo, ¿de qué vamos a vivir en la casa? La autonegación a la realidad es un mecanismo de defensa. Vemos también que él utiliza la reprensión como un mecanismo de defensa. Dice, Jonás intenta reprimir su enojo y su frustración hacia Dios y Nínive. A pesar de que Dios le pregunta por qué está enojado, Jonás no aborda directamente sus sentimientos, lo que sugiere que él reprimió sus emociones. Él se reprimió. Cuando el Señor le pregunta, ¿y por qué estás enojado, Jonás? Porque debemos entender esto en la historia. Jonás es llamado. Jonás se va a tomar el barco. En el barco se está hundiendo. La gente que estaba ahí le pregunta a Jonás, ¿y tú por qué duermes si nosotros estamos pereciendo? La pregunta es, ¿tú por qué duermes si aún hay gente alrededor tuyo que está muriendo? Jonás estaba en ese barco. La gente estaba muriendo y él seguía durmiendo. Dice la historia que lo levantan, echan suerte, él era el culpable, y la cosa es que la gente no quería botar a Jonás del barco. Si usted lee la historia, no lo querían echar a él al mar. Y dice que la gente que no era creyente de Jehová hizo sacrificio a Jehová y después de eso lo tiraron al mar. Y Dios preparó un pez. Y adentro de ese pez Jonás entra en razón. Después lo bota en la orilla del mar. Y ahí recibe por segunda vez
el llamado de Dios. Va y le empieza a predicar a Nínive. Nínive se arrepiente. Jonás capítulo 4, ya me salté los 3 capítulos cortitos, ¿viste? De una. Y en el capítulo 4, versículo 1, se enoja Jonás. Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que se iban a arrepentir. Por eso no les quería predicar. Porque yo te conozco y sé que eres un Dios compasivo y grande en misericordia. Y ahí es cuando el Señor va y le pregunta, ¿por qué te enojas? Y Él reprime su emoción. Él también reprime a lo largo de la historia el miedo y la desobediencia. Él era un profeta, pero se resistía a ir a Nínive, porque en realidad el verdadero deseo que él quería era que la gente se muriera, porque eran malos. Y él reprimió esa emoción. Él proyectó también en Dios que él tenía la culpa. Así de Barça estaba Jonás. Jonás proyectó su descontento y su enojo hacia Dios, culpándolo por la misericordia que le iba a mostrar a los ninivitas. Así de frustrado estaba porque no se cumplían los planes que él quería, porque las cosas no se estaban haciendo como él pensaba que tenían que hacerse. El llamado de Dios no se trata de cómo tú quieres que se hagan las cosas, es que yo quiero ir ahí. Es que no se trata de eso. El que es llamado por Dios no se sirve a sí mismo, le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que es llamado por Dios no usa a la gente, no se sirve de la gente, le sirve a la gente. No se trata de eso, y Jonás estaba proyectando su frustración porque Dios quería hacer algo que él no estaba dispuesto a hacer, que era perdonar. En el libro de Jonás vemos que él también racionaliza el no ir a Tarsis. Dice, no, porque ellos son malos. Yo no voy a ir a ese lugar porque son enemigos de Israel. Están peleando contra nosotros, entonces es lógico, ¿no? ¿Cómo voy a ir a predicarle a ellos para que se arrepientan? Y eso es racionalizar los problemas. No, si yo lo tuve que hacer. Y es válido. No, es que yo me tuve que robar el agua porque tenía mucha sed. Pero la pudiste haber pedido, no, pero es que yo tenía mucha sed. Racionalizar es darle un sentido lógico a tu problema. Y hacerlo pasar como que está fácil, que está normal, que estuvo bien la decisión que tomaste. Eso es un mecanismo de defensa en psicología, ¿no es así, mi psicóloga? Y Jonás, a los que están, ¿cuántos van a estudiar psicología? Léanse el libro de Jonás y estúdienlo. Van a ver todos los mecanismos de defensa que tienen las personas para no cumplir el ministerio. Racionalizan, proyectan, subliman, le echan la culpa a otros, se reprimen. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como ellos quieren. Y Jonás era un hombre que conocía a Dios, sí, porque conocía que si predicaba, la gente se iba a arrepentir. Conocía el poder de Dios, tenía la teología metida en el corazón, en la mente, sabía que las cosas iban a pasar. Pero él dijo, no, yo voy a racionalizar. Él se fue hacia otro lugar. Él incluso utilizó el aislamiento como mecanismo de defensa. Después que les predicó, se fue y se aisló en un lugar y dijo, a ver si realmente Dios les va a hacer algo. Él no se involucró. Después de que se arrepintieron los ninivitas, Jonás se aísla por su enojo y su frustración. Se sienta afuera a esperar qué va a pasar en la ciudad. El aislamiento puede ser una forma de lidiar con emociones negativas. ¿Cuántas veces estás aislado porque estás frustrado? Porque las cosas no están pasando. ¿Cuántas veces estás aislado porque un líder te dio una respuesta que tú no esperabas? ¿Cuántas veces has racionalizado tu enojo contra un líder, contra Dios? ¿Cuántas veces has sublimado, es decir, te has puesto a hacer otras cosas porque en realidad tú no estás de acuerdo? ¿Cuántas veces has reprimido tus emociones porque las cosas no han sucedido como quieras? Por eso yo dije, yo les voy a pinchar el globo del llamado. Porque esto no se trata solo de emociones, se trata de tener capacidad emocional, de decir, yo estoy plantado en Dios y no importa lo que pase a mi alrededor, yo voy a cumplir lo que Dios me dijo. De eso se trata, el estar preparado sin límites.
Es dejar que Dios moldee tu corazón. Jonás, en vez de involucrarse en el proceso, se distancia y se enfoca en su propio sufrimiento. ¡Ay, pobrecito de Jonás! Pobrecito de Jonás. Pobrecito de mí. Pobrecito de que yo no puedo hacer las cosas. Pobrecito de que no me han resultado. Pobrecito de que... Estamos acá, ¿cierto? Sin duda Dios quiere volver el corazón de todos sus llamados hacia Dios. Por eso Dios nos hace preguntas. Porque cuando somos consultados por Dios, Dios revela lo que hay en nuestro corazón. También nos pone en una posición correcta hacia Dios y delante de Dios, porque Él tiene todo el derecho de cuestionar nuestro llamado y le debemos respuestas a Él. Porque el que te está llamando es Dios, no te está llamando un hombre. Nosotros no te estamos llamando, nosotros no estamos poniendo las pilas en ti. Es Dios que está poniendo todas sus pilas en ti. Entonces Él te va a cuestionar, Dios te va a probar, Dios te va a llevar al límite para saber si realmente eres un llamado genuino de Dios. Porque si no eres un llamado genuino de Dios, te vas a frustrar enormemente si no conoces dónde estás parado. Pero si en realidad Dios te llamó, tú vas a ir pum para arriba. Ahora entendamos que el llamado no es solamente lo bonito que podamos esperar. Servir en la cocina también es un llamado. Servirle a los niños también es un llamado. Así que no idealices el llamado a las grandes multitudes. Idealiza tu llamado a servir al Rey de Reyes, en donde Él quiera ponerte, donde Él quiera llevarte. Por eso Él siempre va a preguntarte cosas. Le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes acaso razón para enojarte porque la planta se murió? ¿Y no he yo de apiadarme de la gente que está en aquella ciudad? Dios le pregunta a otros personajes de la Biblia, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho con él? Le pregunta a Saulo, ¿qué has hecho con no obedecer mi ley? ¿Por qué has despreciado la palabra de Jehová ante tus ojos? Él pregunta, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Jesús preguntó, ¿quién dice que soy yo? Jesús le pregunta a alguien, ¿qué quieres que yo te haga? Jesús le pregunta a Judas, ¿con un beso me traicionas? Y le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Dios siempre va a cuestionar tu llamado. Dios siempre va a cuestionar con preguntas para saber dónde estás ubicado, para saber dónde tienes que ir, en dónde vas a estar. Resistencia es lo que hizo Jonás. La decisión de Jonás de huir es un reflejo de una lucha interna. A menudo las personas enfrentan esta tensión porque Dios los está llamando a hacer algo que va en contra de sus propios deseos y sus temores. Jonás temía que los ninivitas se arrepintieran y que Dios les mostrara misericordia. ¿Se dan cuenta de eso? Jonás tenía miedo de que la gente se arrepienta. La pregunta es, ¿por qué tenía miedo de que la gente se arrepienta? ¿Será porque él estaba mirándose solo a él y no al resto? ¿Será porque estaba mirando el llamado como un servirse de la gente y no servir a las personas? ¿Será que él estaba mirando el llamado como solamente un estrellato y no como un área de servicio? Chicos, para servir, para ser llamado hay que ponerse la toalla. Hay que pasar más tiempo con la toalla puesta que con el manto. Jesús sirvió a sus discípulos, se sacó el manto y se puso la toalla y le lavó los pies. El llamado de Dios es pasar más tiempo con la toalla que con el manto. El llamado del Señor tiene que ir con hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Por eso es importante estar delante de Dios preparados. Por eso yo quiero hablarte rápidamente de 4 cosas.
Esta era solo la introducción. Quiero hablarte solo de 4 cosas que tienen que ver con la preparación. Una preparación que va a ir sin límites. ¿Tú quieres que tu ministerio impacte naciones? ¿Quieres que tu ministerio sea recordado? ¿Quieres que tu corazón sea transformado? Bueno, Dios va a usar 4 modos de preparación para que tu corazón realmente esté alineado a Él. Y lo primero es que Él va a ocupar la preparación modo pez grande. Él va a preparar un pez cuando quiera subir de su presencia y de su llamado. ¿Cuántos de nosotros alguna vez te has sentido como Jonás, tragado por un problema? Y no hay manera, como que el problema está ahí y tú no sabes qué hacer. Pero Dios tiene un plan para sacarte del apuro. Estar en la boca del pez, estar en el estómago del pez, hizo entrar en razón a Jonás. Él tuvo una experiencia, fue tratado por el Señor. Un momento de inflexión en la vida de Jonás, en el vientre del pez. Un lugar de desesperación en donde finalmente él clama a Dios. Finalmente él decide decir, sí, de veras que me enseñaron a orar. Y él decide orar a Dios. Él decide convertir el momento de crisis en un momento de oportunidad para reflexionar sobre su llamado. Y él se arrepiente. La oración de Jonás revela su relación soberana con Dios y su necesidad de ayuda. El ministerio se hace con Dios. El ministerio no se hace solo. El ministerio se hace de la mano del Señor, de lo que Él quiere que hagamos, hacia donde Él quiere conducirnos. Y tenemos que esperar la respuesta de Dios. Dios responde la oración de Jonás y lo libera del pez. En este acto no solamente lo salva físicamente, sino también que lo salva espiritualmente. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido salvados espiritualmente? Estuvimos a punto de apostatar de la fe, a punto de decir, no voy más a la iglesia, no me junto más con estos cristianos, no voy más a este lugar, me voy a buscar otro lado. ¿Cuántas veces hemos sido rescatados de morir espiritualmente? Si no fuera por ese gran pez, no estaríamos aquí. Esto ilustra la gracia de Dios que debe estar dispuesta en el corazón para aquellos que se desvían a veces de su llamado. No te desvíes del llamado de Dios. Hay gracia para ti. Hay gracia para avanzar. Hay gracias para hacer. Y voy a ir rápido. Segundo, la segunda preparación es el modo reflex. Es decir, estar relajadito. Es el modo en donde Dios prepara nuestro corazón. La primera preparación es crisis, aflicción, reflexionar sobre cómo estamos actuando en nuestro llamado. Y el segundo es relajado. Dios te va a dar una oportunidad de estar relajado, de que puedas reconsiderar lo que estás haciendo. Porque ¿qué pasó? Capítulo 4 de Jonás. Jonás se enoja, se va fuera de Nínive, hace una choza. Hay tanta calor que la choza no sirve mucho, así que Dios prepara una planta. Y esa planta le da sombra. Y en ese momento es el momento relax. ¿Cuántos han tenido ese momento en Dios después de una crisis? Es lindo, ¿no? Es lindo tener ese tiempo donde uno dice, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal porque está muy tranquilo. Y sabes que esos momentos es donde nosotros necesitamos encontrar paz con Dios. Cuidado de Dios. La planta va a brindar sombra, pero también un momento de reflexión. Los que son llamados por Dios reflexionan mucho acerca de lo que Dios quiere hacer con ellos. Y es importante conversar con Él. Después que Jonás le predica a la ciudad de Nínive, ellos se arrepienten, en este caso Jonás se sienta fuera de la ciudad a esperar qué va a pasar. Dios hace que la planta crezca, le proporciona sombra, le alivia el dolor del calor. Y esto es un acto ejemplo del cuidado y la compasión de Dios hacia Jonás, aun cuando él estaba enojado.
Mira, si Jonás es muy como nosotros. A veces uno dice, no, yo nunca me he enojado con Dios. Sí, pero estás frustrado. Te has sentido triste. Estás aislado. No has ido a los cultos de jóvenes porque te sientes mal. No, dices, se me agotó la batería social. En realidad estás frustrado. No quiero ver a nadie. Estás entrando en la depresión. Estás entrando en ese momento de que todo me male sal. Estás entrando en ese momento en donde necesitas encontrar esa planta. Ese momento con Dios. No importa la condición que tú te encuentres, anda a Dios. Y Dios se va a encargar de levantar una planta que te va a cubrir del calor, que te va a cubrir del viento, del calor, de todo lo que va a arrastrar. Este momento reflexivo es importante para entender que Dios tiene cuidado de él que llama. Aun cuando el llamado se enoje, aun cuando el llamado se frustre, aun cuando el llamado se aísle. Así que el que es llamado no es un supercristiano, es un humano de carne y hueso, que necesita la dependencia de Dios. Y Dios va a preparar tu corazón para que lo puedas comprender. Tercero, y este es el que a mí más me gusta, Dios va a ocupar el modo de preparación anticristalinos express. ¿Saben qué son los cristalinos? Ustedes. Se quiebran porque pasó cualquier cosa. La generación de cristal. La generación de que si no me llevan el desayuno a la cama, no tomo desayuno. De que si no me descuentan las malas en la PAES, no doy la prueba. A nosotros nos descontaban las malas. Y hoy en día hacen 2 matemáticas. O sea, todo fácil. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás fue tratado. Fue tratado para que no fuera un hombre de cristal y pudiera transformarse en alguien que pudiera irrumpir con cualquier cosa. La planta creció en un día y Dios preparó un gusano para que la planta muriera al día siguiente. ¿Crees que lo tienes todo bajo control? Un gusano puede enseñarte a valorar lo esencial y a construir una vida más fuerte. Cuando pienses que tienes todo bajo control, acuérdate, siempre hay un gusano que va a sacar todo de control. Porque el control no lo tenemos nosotros. El control lo tiene Dios para hacernos más fuertes, para poder ser personas resilientes, para ser personas que están dispuestas a ir por el llamado. Porque cuando estés en el campo misionero vas a estar solo. Cuando estés en el ministerio pastoral, si estás casado vas a tener solo a tu esposa. Si vas a ser evangelista, muchas veces te vas a ver solo predicando. Si eres maestro y eres un llamado a maestría, nadie va a pescar las 20 horas de preparación de estudio para tus 45 minutos. Va a llegar una persona y tú vas a tener que darlo como que fueran miles. ¿Es frustrante o no? Porque el ministerio es para valientes. El ministerio es para gente que no se quiebra fácilmente. El ministerio es para personas que en realidad están dispuestos, aunque sea 1 o 2, que te escuchen. El ministerio no es para multitudes. El ministerio es para personas que estén dispuestas a no quebrarse. Puedes estar plantando la iglesia y durante 1 año no llegó nadie. Pero no quiere decir que eres fracasado. Quiere decir que tú estás creciendo junto con eso. Disculpen que veníamos ahí arriba, ¿no? En las nubes. Todo lindo, pero esta es la realidad del llamado. El llamado es tener los pies en la tierra, bien puestos. Pero mi corazón es que Dios me llamó. Que Dios me dio una palabra. Y que Dios va a estar ahí. No importa si llegan 2 o 3. No importa si llegan 5 o 6. No importa si después llegan 100 y después alguien viene y me divide la iglesia. No importa, Dios, voy a seguir adelante. Porque Dios preparó algo. Dice la Escritura que Él en un día hizo crecer la planta.
En la noche preparó el gusano y al otro día la planta desapareció. Dios envía al gusano, destruye la planta y Jonás se siente angustiado hasta su muerte. Este evento provoca que Jonás exprese el deseo de morir, lo que revela su estado emocional y su falta de comprensión de la situación. Dios estaba probando el corazón del profeta. Estaba preparándolo emocionalmente para que no se quebrara en momentos más cruciales de su vida. Dios te está preparando. Si hay algo que te está rompiendo el corazón el día de hoy, recuerda, es ese gusano que Dios preparó para hacerte más fuerte. Porque Dios quiere llamados fuertes. Personas que quieren ir y romperla toda, ganarse el mundo completo. ¿A costa de qué? A costa de todo. Lo que sea necesario hacer, lo vamos a hacer. El gusano representa la fragilidad de las cosas temporales. ¿Me ayudas con la botella, por favor? De las cosas temporales, las cosas que son efímeras, las cosas que duran poco tiempo. Y Dios usa esto, incluso lo pequeño, para enseñarnos lecciones grandes. Hoy día lo tienes todo, da gloria a Dios y disfrútalo. Puede que Dios ya mande al gusano. ¿Te sientes cómodo? Disfrútalo. No siempre va a ser así, pero Dios quiere ensanchar tu corazón. Dios quiere preparar tu corazón. Y Dios va a ocupar los momentos más difíciles, las crisis más difíciles, para preparar tu corazón. ¿Sabes qué? Hace un tiempo con mi esposa, que no sé dónde está. Ahí está. Venimos viviendo momentos difíciles en el ministerio. Ustedes dicen, ¡pum!, estamos para arriba. El pastor se fue a estudiar. El pastor anda aquí, anda allá. Sale a predicar. Pero también hay una carga emocional. También hay momentos en donde uno se quiebra. Y tú te acuerdas de ese gusano que viene a decirte, eres de carne y hueso. Cuando vamos en secta en la carretera y Dios pone el freno de mano. Y Dios te dice, para. Y tu corazón se quiebra. Y la batería social se agota. Y tú dices, tengo alergia a la gente. Y me quiero ir de acá. Estoy abriendo mi corazón. Tenés que consultar a un médico y decirle, ¿sabes qué? Estoy con crisis de ansiedad. Estoy con crisis de estrés. ¿Qué puedo hacer? Descanses, no puedo descansar. Pero esto te va a volver a pasar, sí lo sé. ¿Confías en Dios? Sí, confío en Dios. Pero creo que mi mente está resfriada. Y si mi mente está resfriada, tiene que mejorarse, ¿no? ¿Cuántos toman remedios para el resfrío? Todos toman remedios para el resfrío, ¿no? ¿Están aquí o no? Ya. ¿Ya has tomado remedios para tu resfrío emocional? Es importante darse un descanso. Si tu mente no puede regularse sola, anda a aquellos que te pueden ayudar. No eres un supercristiano. Y eso no es falta de fe. Es comprender de cuidar tu cuerpo y cuidar tu templo. Porque Dios te quiere para que vayas a las naciones. Un día le dije a mi esposa, yo no me quiero morir joven. ¿Usted sabe lo que es estar sufriendo un año con esofagitis? Con dolores constantes en el estómago. Que tus hijas te vean y digan, papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero me duele. El ministerio se corre aún con enfermedades. El ministerio se corre aún cuando todos piensan que estás bien. Jonás probablemente estaba pero frustradísimo, pero era un llamado de Dios. Y él no comprendía la inmensidad de su llamado. Por eso Dios le dijo, mira,
Tú te estás enojando porque la planta creció en un día y al otro día se murió. Tú no la plantaste, no hiciste nada por esa planta y te estás enojando. Y yo no me voy a compadecer de aquellos que cree que son mi creación. Y esto nos lleva al cuarto punto, que tiene que ver con la preparación del aliento del desierto. Un viento solano, un viento con sol, un viento que te golpea la cabeza. En el versículo 1 del capítulo 4 de Jonás, nosotros encontramos a Jonás enojadísimo. Si nosotros hacemos una exégesis más fuerte de ese pasaje, Jonás estaba ardiendo en ira, porque Dios había perdonado a los ninivitas. Estaba, pero así, ardiendo. Y lo primero que hace Dios en esta última parte es que le da de su propia medicina. Bueno, ¿te sientes ardiendo? Bueno, disfruta un poquito del viento del desierto. Y él empieza a desmayarse. Y yo creo que el viento nos va a ayudar a enfrentar la vida. El poder de Dios en el viento que Él ha preparado ha servido para que Jonás tenga una mayor comprensión de su propia situación y de la soberanía de Dios. Es acá donde ocurre el cambio de la perspectiva. Dios le da de su propia medicina. Él se enojó y se frustró, ahora Dios le dice, toma un poquito de viento, desmáyate un poco y vas a ver realmente cómo es mi amor. Entiende la compasión. La calabacera creció, te enojaste por ella, pero ahora Dios le pregunta, ¿en realidad te vas a preocupar más por una planta que por la vida de 120,000 personas? Después le dice, la lección de mi misericordia. ¿Acaso yo no tengo que preocuparme por Nínive, en donde hay mucha gente? Esta pregunta subraya el amor de Dios y cambia la perspectiva del profeta. Lo lleva a reflexionar sobre sus prioridades. Le da una transformación en su corazón y le ayuda a entender cuál es lo prioritario. Y lo prioritario son las personas y no nosotros. No sé si hay alguien que me pueda acompañar, pero Dios te va a preparar para un ministerio sin límites. Dios te va a preparar para que ese llamado que Dios ha puesto en tu corazón, tú digas, lo voy a cultivar, lo voy a llevar adelante. ¿Sabes cuál es lo más impresionante de todo esto? Que la verdadera preparación le sucede a Jonás. Lo que Dios en realidad preparó no fue solo un pez, no fue solamente una planta, no fue solamente un gusano, no fue solamente un viento solano. Dios preparó a un profeta. Y en realidad, Dios te está preparando a ti. Todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante, recuerda, Dios lo preparó porque me está preparando a mí. Está preparando el corazón. Cuando Dios nos dice, y estamos pasando por un montón de líos, Dios nos dice, estoy enanchando tu corazón para que recibas toda la bendición que viene para tu iglesia. Con mi esposa llorábamos cuando recibíamos esa palabra. Y Dios muestra en nuestro corazón África, empezamos a hablar lenguas diferentes y creemos que Dios va a hacer algo tremendo con Betel. Pero después que salimos de ese tiempo de ministración, yo dije, ¿cómo se enancha un corazón? ¿El corazón qué es lo que es? ¿Quién dijo un músculo? Carita feliz para ti. ¿Cómo crecen los músculos? Rompiéndose, sacando de los límites. Si tú quieres que tu llamado sea sin límites, Dios va a hacer crecer tu corazón para poder recibir y amar a todas las personas
Si hay algo que me llama la atención de este libro, es que Jonás se encuentra en un lugar donde pasa mucha gente. Y estos son los primeros indicios de que Dios quiere salvar no solo a Israel, sino que a las demás naciones. Y Jonás se transforma en un profeta misionero, porque sale de su tierra a predicar a Asiria, en contra de su voluntad, en contra de lo que quería. Pero su corazón tuvo que ser destrozado. Dios descubrió todos los mecanismos de defensa que tenía Jonás para no hacer su llamado. Y le rompió el corazón. Duele cuando te rompen el corazón. Duele cuando te apuñalan por la espalda. Duele cuando te saludan y te abrazan y después hablan peste de ti. Pero Dios dice, yo voy a preparar tu corazón, porque quiero que abraces a todas las personas, a todos los que van a venir. Y si eso tiene que ver con que mi corazón se enanche, Señor, aquí estoy. Mi corazón puede seguir creciendo para albergar más gente, para albergar más corazones, para hacer plataforma de más pastores, para enviar más misioneros, para enviar más evangelistas, para levantar más maestros, para levantar todos los ministerios que quieran haber, y lo que Dios quiera hacer acá en Betel va a suceder, porque yo lo he creído. Y si yo he creído en tu llamado, ¿por qué no crees tú en lo que Dios está haciendo? Dios te llamó. ¿Se pueden poner de pie los que tienen el llamado de Dios? Los que se sienten llamados por Dios. No importa cuál sea tu llamado. No importa lo que incluso dices, Señor, ¿me llamaste o no me llamaste? No lo sé. Quizás todos hoy día dicen, Señor, no sé a dónde, pero me estás llamando. Siento que me estás llamando a servir, siento que me estás llamando a hacer algo. Sin duda todos somos llamados por Dios. Spurgeon dijo lo siguiente: yo les sugeriría a algunos de ustedes que están aquí que soporten doble afrenta, que Dios los puede utilizar en doble utilidad, o que Él está obrando en ustedes en alguna forma de diferente, puede sacar algo bueno. Y Dios va a ocupar métodos misteriosos para enseñarles a ustedes, para que completen su mente, para que entiendan su mente. ¿Sabes cuál es lo tremendo de esto? Que el último versículo de Jonás dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Sabes cuál es el problema del profeta? ¿Sabes cuál es el problema de los que son llamados por Dios? Es que solo se fijan en esta generación, que solo se fijan en el hoy y no se fijan en el mañana. No se fijan en lo que Dios quiere hacer mañana. Si en realidad los ninivitas eran malos, merecían morir sin arrepentimiento. Pero Dios dice: ahí hay más de 120,000 personas que no saben discernir ni entre su mano derecha, ni entre su mano izquierda, ni entre lo bueno, ni lo malo. Dios quería preparar el corazón de Jonás para que conociera no solo la teología, sino que el carácter de Dios, el corazón de Dios. La pregunta para todos nosotros aquí: ¿quiénes son los que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? ¿Quiénes son? Piensen, ¿quiénes son los que no saben discernir entre lo bueno y lo malo?
¿Quién? Los niños. Dios no te está llamando solamente a jóvenes, a adultos y un montón de cosas. Dios te está llamando a las nuevas generaciones. Dios quería salvar Nínive porque ahí habían niños que aún no estaban siendo contaminados con la maldad de ellos. Porque aún había una generación que no sabía discernir ni entre su mano derecha ni entre su mano izquierda. Porque aún habían personas que no sabían discernir ni entre lo bueno y lo malo. Dios está llamando a una iglesia que se enfoque en los niños, que se enfoque en las nuevas generaciones. Jóvenes, basta de pensar en ti, piensa en otros. Piensa en los niños, piensa en esos que están naciendo, piensa en esos 16 revoltosos que andan por ahí, que de ahí Dios va a levantar profetas, evangelistas, pastores, maestros, una iglesia que se enfoque en los niños, un llamado que se enfoque en los niños. Es una iglesia que va a crecer y no va a dejar de tener gente. El llamado de Dios es a servir a las nuevas generaciones. Y para eso Dios tiene que preparar tu corazón, porque para amar a un niño no es fácil. Por alguien dice ahí, yo amo a mis hijos, pero los de los otros se la arreglan ellos. Pero cuando Dios abre tanto tu corazón que tú abrazas a toda la gente y ves a los niños y sí, veo a los niños y digo, este es un profeta. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron un llamado profético cuando tenían 9 años? ¿Dónde está el Esteban? 9 años Dios te profetizó. 9 años Dios te llamó como profeta en las naciones. Es tiempo de salir preparado. ¿Estás dispuesto? Ven aquí adelante. ¿Estás dispuesto? Ven aquí adelante. Dios llamó gente a los 9, 10 años. Profetas. Gente que iba a ir a las misiones. Dios llama a los niños. Si ya eres adolescente, estás atrasado. Vamos, Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Qué vamos a hacer? Dios prepara nuestro corazón para amar las nuevas generaciones, para amar lo que Dios ama, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y te va a doler, te va a costar, de repente vas a estar dentro del pie, de repente vas a estar tranqui, pero siempre Dios va a estar cuestionando tu llamado porque quiere que vayas más, con el fin de que entiendas de que Dios quiere salvar a todas las personas. Es impresionante ver que las últimas palabras de Jonás son de un hombre amargado. Porque él dijo, estoy enojado hasta la muerte. Y ahí no se escribe más de Jonás. Y después responde Dios. Pero cuando leemos en los evangelios, el trabajo de Jonás dejó registros. El mismo Señor le da una autoridad tremenda a Jonás. Pone a la ciudad de Nínive como jueces de aquellos que no conocen al Hijo de Dios. Dice, aquellos ninivitas serán jueces de aquellos que no reciban al Hijo del Hombre. La historia de Jonás es puesta al nivel de la crucifixión, porque él dice, señal piden, la señal de Jonás tendrán. Y se dan cuenta de que Jonás tuvo que lidiar con él mismo para cumplir su llamado. No hay más registro de que él haya predicado en otro lado, de que él haya hecho otros milagros de grandeza. Él nos deja un ejemplo. ¿Y sabes cuál es el ejemplo? Que Dios sabe con qué se está metiendo. Que Dios te conoce con tus frustraciones. Que Dios te conoce con tus enojos. Que Dios te conoce con tus ansiedades. Que Dios te conoce con tus temores. Pero eso no limita a Dios. Lo único que limita a Dios, una iglesia que no le crea. Un llamado que no le crea. Eso limita a Dios. Por eso la preparación es sin límites. Es toda tu vida. Toda tu vida Dios te va a preparar. Yo me pregunto, ¿seré yo el único dispuesto en esta tarde a entender dos grandes cosas en el llamado? Primero es la preparación teológica, re importante. Prepárate teológicamente. La otra es el carácter.
Pero la que va a marcar la diferencia en tu llamado va a ser el carácter, no lo teológico. Saber preparar un sermón es fácil. Saber citar Biblia es fácil. Pero ser cristiano 24/7 es difícil. La autoridad no viene por predicar bonito. La autoridad viene por ser cristiano consecuente. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a ser tratados por Dios? A ser preparados por Dios. De irse con este fuego, pero decir, Señor, ya lo tengo, pero prepara mi corazón para amar a la gente. Si tú estás dispuesto, ven aquí adelante, vamos a orar por ti.